Octubre de 2019 se resume en 11 días de protestas sociales generadas por el descontento de millones de ecuatorianos en contra de las medidas económicas impuestas por el régimen de Lenín Moreno. Desde el jueves 3 de octubre del 2019, el panorama fue incierto. Transportistas, movimiento indígena, infiltrados y de partidos políticos fueron los representantes de la sociedad en una lucha en que en momentos se manchó con intereses personales y que al mismo tiempo no fue manejada correctamente por el gobierno y sus instituciones. La magnitud de la protesta y el manejo erróneo por parte de las autoridades se ve reflejada en las 123 violaciones al derecho de la integridad personal, 38 violaciones al derecho a la libertad personal, 6 ejecuciones extrajudiciales, 22 atentados contra el derecho a la vida, 20 casos de lesiones oculares y 3 denuncias de abuso sexual, según datos recogidos por el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia respecto a los hechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre del 2019. El siguiente documental, a través de una investigación periodística, intenta descubrir el trasfondo de la protesta social, determinar el nivel de violencia y encontrar los posibles responsables. Al final, el espectador será quien pueda debatir sobre la historia de octubre, contada desde el testimonio de las víctimas, quienes son los protagonistas de El anuncio del presidente Lenín Moreno sobre el ajuste económico, considerado por la población el paquetazo económico de Moreno. Que el día de mañana a las 0 horas entrará en vigencia ya los nuevos precios de los combustibles. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno no retrocederá por más que los transportistas sigan presionando y sigan con estas acciones de hecho en las calles del país. Ingresa el señor presidente electo de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés. El 24 de mayo del 2017 se posesionó la dupla Lenín Moreno Garcés y Jorge Glass Espinel como nuevos presidente y vicepresidente por los próximos 4 años. Su triunfo se dio en la segunda vuelta electoral, donde con el 51,25% de los votos se vieron triunfantes ante su mayor opositor, el derechista Guillermo Lasso, en una elección tachada por denuncias de fraude electoral. Vamos a elegir un gobierno para todos. El inicio de Moreno en el poder se caracterizó por una aceptación que bordeaba el 87%, según la encuestadora Perfiles de Opinión. Su gran popularidad en parte tuvo que ver con sus promesas de campaña, como los discursos de diálogo que le sirvieron para acercarse a sectores históricamente excluidos por su antecesor Rafael Correa, y tener una nueva visión de gobernar sin presiones, sin sabatinas y sin ser el dedo acusador. En el diálogo se aportan conceptos de manera mutua. Por eso reitero, el diálogo no es el fin, es el camino para incluir la diversidad y entenderla. Se trata de ir sumando elementos que cada vez nos permitan acercarnos más a algún concepto de verdad. Vamos a dialogar. Aprendamos todos a atender, a entender, incluir a las opiniones contrarias. Lo que quiso hacer Lenín Moreno es justo retornar a esa forma de democracia que se funda en el diálogo, en la concordia. Entonces, ese retorno que quería hacer o que pretendía hacer Lenín Moreno era un retorno que de nuevo favorecía a ciertos sectores de la población, los más acomodados, los que tenían mayores posibilidades, mayor poder,
y con ellos, por supuesto, estaba bien la concordia, con otros no. Luego, ya cuando entremos en octubre, es cuando se ve justo esa exclusión, porque se maquilla la realidad. Este diálogo nacional está maquillando a quienes estamos ocultando en ese supuesto diálogo. La popularidad de Moreno no duró mucho y se vio afectada por factores sociales, como el asesinato de los 3 periodistas de Diario El Comercio. También factores políticos como la separación de Alianza País y la necesidad de legitimarse como un nuevo mandatario. Sumado a ello, no faltaron factores económicos como la caída del precio del petróleo, el endeudamiento público que llegó a 57,336 mil millones de dólares en octubre del 2019, el desempleo en 38,8% comparado al 40,6% del 2018 y el alza de la pobreza que bordeó el 25%. Las acciones realizadas frente a estos hechos hicieron que disminuyera su popularidad, que para el 2019 era tan solo del 24% y se mantenía en picada. Me parece desde el reestreno a la democracia que no solamente terminó siendo el más impopular, con menos del 5% de aprobación, sino me parece que el presidente más incapaz, en todos los frentes, no solamente en lo que usted señala. Por ahí comenzó un poco ya a desdibujarse su falta de capacidad para dirigir el país. Luego después, pues, el hecho de haber generado políticas económicas por las cuales el pueblo no votó, de acercarse a la banca, de acercarse a grandes grupos económicos, y sobre todo tomar medidas económicas que eran cuestionadas por el pueblo y que llegaron a su punto cumbre justamente con la eliminación de los subsidios. Para solucionar la crisis económica, el gobierno nacional se vio en la obligación y la necesidad de solicitar ayuda financiera a los diferentes organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Este financiamiento nos va a permitir, sobre todo, enfocarnos en las personas que menos tienen, en aquellos que más necesitan. Después de mostrar que el Ecuador estaba en las condiciones para solicitar un nuevo préstamo, el entonces ministro de Economía, Richard Martínez, anunció la gran noticia del acuerdo llegado con el FMI por 4.200 millones de dólares a 3 años plazo. Sin embargo, la ayuda financiera venía acompañada con varias medidas de ahorro fiscal. Por tal razón, Lenín Moreno el martes 1 de octubre del 2019 a las 8 de la noche, mientras miles de ecuatorianos llegaban a casa y otros iban a sus trabajos, mediante cadena nacional presentó al pueblo un ramillete de medidas y compensaciones económicas para solucionar el déficit fiscal. Y salud. Compatriotas, es necesario corregir graves errores de la economía ecuatoriana. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. En el continente, el único país que tiene ese subsidio es Venezuela. Y estarán de acuerdo conmigo, no es el mejor ejemplo a seguir. Además, y ustedes lo saben, ese subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. Esos recursos deben invertirse en salud, en educación, en vivienda, en seguridad social para todos los ecuatorianos. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Y para proteger a quienes se pudieran ver afectados por la medida, añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. Dentro del grupo de medidas económicas presentado por Lenín Moreno aquella noche, se encontraba la eliminación de los subsidios a los combustibles que se comercializan dentro del territorio nacional. Muchos ciudadanos mostraron su descontento frente a la medida, pues consideraban que era un duro golpe a sus bolsillos. Mientras tanto, el gobierno creía que era la única solución a la crisis fiscal que atravesaba el Ecuador y no pensaba dar marcha atrás. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la sanganería. ¿Por qué? Porque hoy estamos entregando en subsidios, y algo más diría, porque hoy en subsidios, en esos dos rubros, en diésel y gasolina extra y Ecopaís, estamos sacrificando cerca de 1.400 millones de dólares. Si a eso uno le suma los impuestos que se van a recaudar sobre ese
valor que no se estaba cobrando, vamos a totalizar cerca de 1.500 millones de dólares. Entonces allí está el grueso del efecto fiscal positivo para el Estado. Un efecto fiscal positivo para el Estado, para la ciudadanía, para los ecuatorianos en general. ¿Por qué? Porque esos son recursos que hoy todo el Estado está sacrificando en favor de pocas personas, pero más que esas personas que consumen ese tipo de productos o ese tipo de combustibles, en favor de contrabandistas. La eliminación del subsidio, en este caso de los combustibles, consiste en el que el Estado ecuatoriano dejaría de pagar un porcentaje cuando un ciudadano adquiera un galón de combustible. En Ecuador, la eliminación de los subsidios se hizo mediante un decreto ejecutivo de número 883, donde se señala que el precio final de los combustibles tiene que ser determinado mensualmente por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, en base a los gastos en transporte, almacenamiento y comercialización de los combustibles. Cuando se habla de subsidio, muy difícilmente se llega a un consenso. Mientras unos aprueban su eliminación, otros simplemente la rechazan. Al final es la sociedad la que paga los platos rotos. El ciudadano de pie es el que se mira afectado, pues aquí en Ecuador existe un viejo dicho que predomina en la mente de los ciudadanos. Si sube la gasolina, sube todo. La eliminación del subsidio a las gasolinas extra y diésel provocó la inmediata reacción del sector del transporte en Ecuador. Informaron que este jueves paralizarán todas las actividades a nivel nacional. Lamentablemente no habrá movilización, no solamente en el sector del transporte para pasajeros, para todas las modalidades. Al llegar la aurora del jueves 3 de octubre, el país despertó con la noticia de la paralización del servicio de transporte público. Los dirigentes del transporte en una rueda de prensa habían tomado esta dura decisión debido a las imposiciones económicas que el gobierno había realizado un día antes. Que reconsidere y derogue este decreto. En caso de no hacerlo, automáticamente la transportación suspende sus actividades. Yo trabajo cerca de Solca y cogí un taxi hasta la Río Coca de la Reco, Lecuavía nos dejó en la Casa de la Cultura y desde la Casa de la Cultura... El ambiente en las paradas de buses estaba lleno de confusión e incertidumbre. Muchas personas que no sabían de la medida seguían esperando a los buses y taxis que se tomaron algunas vías y la cerraron como medida de protesta. Los dirigentes del transporte habían iniciado un estallido social que únicamente se terminaría con la eliminación del decreto 883. Para los transportistas, el incremento del subsidio a los combustibles significaba una afectación directa a sus bolsillos, pues tendrían que gastar más para poder circular. Lamentablemente, el Estado con este decreto 883 prácticamente nos sube un 130% al combustible, al diésel. Si antes yo cargaba $10 de combustible, lamentablemente hoy tengo que cargar ese mismo vehículo con 24 o 25 dólares. La respuesta por parte de los gobiernos seccionales fue el anunciar sanciones para quienes incumplieran con el deber de brindar servicio a la ciudadanía. Sin embargo, se hizo caso omiso y procedieron a cerrar vías, incendiar neumáticos y reprimir a quienes querían prestar atención a la ciudadanía. Ante la sorpresiva noticia del paro por parte del sector transportista, el gobierno de Lenín Moreno explicó que se había socializado el proyecto económico con representantes del transporte y que los tomó por sorpresa el actuar de los mismos, ya que días anteriores se había acordado tener reuniones sobre el tema de compensaciones. De hecho, María Paula Romo, exministra de Gobierno, en su libro Octubre, la democracia bajo ataque, se refiere a las reuniones realizadas con los gremios del transporte. El gobierno esperaba que se aceptara la eliminación de los subsidios y anunciaran que acudirían a la reunión del 4 de octubre, pero su reacción fue otra.
Otto Solnel-Hosner, vicepresidente del Ecuador en aquel periodo, corrobora la veracidad de las reuniones y explica que no se podían hacer públicas las medidas sobre los subsidios que se tomaban con ciertos grupos. Pero sí, conversaciones hubieron, y conversaciones hubieron quizás no lo suficientemente prolongadas, quizás no lo suficientemente extensas, pero se llegaron a acuerdos. ¿Por qué no fueron públicas esas conversaciones? Yo no recuerdo que no hayan sido públicas. Ya sé por qué. Porque no se podía anticipar que se iba a tomar la medida. Claro. Perdón, tienes razón, no se podía anticipar que ibas a tomar la medida. Por eso los traductores niegan. Claro. Ajá, ellos niegan. No es verdad, eso te lo digo yo porque me consta, y de hecho se llegaron a acuerdos que se anunciaron. No se podían hacer públicas porque no podías anticipar que ibas a tomar esta decisión. Entonces se manejaban en privado. Tras la ola de violencia, enfrentamientos y saqueos que dejó el primer día de manifestaciones, el gobierno nacional, mediante decreto número 884, impuso el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano. Por esta razón, Osvaldo Jarrín, entonces ministro de Defensa, se refirió a la decisión como asertiva para salvaguardar la integridad de la sociedad y otorgó el permiso para que las Fuerzas Armadas pudieran usar la fuerza no letal y mantener el orden en las calles. Las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Nacional, han venido en una forma progresiva, dando protección, prevención, contención a las diferentes actividades que se consideran una verdadera amenaza a la paz social. El orden jurídico y constitucional hasta el presente momento no está siendo suficiente para afrontar este tipo de amenazas a la paz, a la tranquilidad, a la protección de la sociedad. Es por esta razón que, en consideración de estos aspectos, se ha determinado por parte del señor Presidente Constitucional de la República un estado de excepción, de acuerdo a la Constitución, concretamente el artículo 164 de la Constitución, y con el número 5 del mismo artículo se establece zona de seguridad al territorio nacional. Está pasando esto, ¿no? Ya pasó el alza, entonces toda la gente estaba yendo a levantarse. Y dije, claro, yo también voy a irme a mirar qué pasó. Entonces yo bajé desde mi casa caminando porque no había bus. Claro. Me encontré con unos panas y llegamos acá al parque de las Flores. Entonces ahí los policías ya estaban groseros ya. Ahí igual me encontré con amigos, una bomba lacrimógena me cayó en la espalda. Okay. Y creo que ese era como oye, cuidado. Mientras tanto, en la ciudad de Cuenca, varios sectores sociales como la FUT, la UNE, estudiantes de secundaria y de universidades, se unieron al paro nacional desde el primer día. Entre los participantes de la movilización se encontraba Diego Chuquihuanga, un joven estudiante de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad de Cuenca. Diego participó de manera activa en la movilización junto a sus compañeros. Sin embargo, su espíritu de resistencia y lucha social se verían afectados por un impacto de bomba lacrimógena que destrozó su globo ocular. Corrí para arriba, ¿ok? Sí, sí. Corrí todo esto de aquí. En un ratito ya estaba parado allá, ¿ok? Y hasta fui corriendo. Y me boté justo vamos a pararnos. Sí, claro. Corrí todo esto de aquí como... Mientras toda la gente corría, me imagino. Tú también estabas ahí en el... Claro, toda la gente de aquí corrió. Claro. Porque los policías ya empezaron a dar al cuerpo y toda la gente se dio cuenta. Pues, claro. Y salieron corriendo todos. Y entonces yo con mi ojo sangrando, corrí hasta acá. Corrí todo esto de aquí. Me crucé y me boté justo ahí. Donde estoy, salud. Ajá. Me caí. Aquí es donde te caíste, se podría decir, donde asimilaste todo, claro. Estaba sangrando, te diste cuenta que no podías ver con tu ojo, ya que fue donde caíste, ¿no? Claro, me caí aquí. Y toda la gente me rodeó y me empezó a grabar y verme y a gritar qué le había pasado. Entonces ahí vino este man con la profesora fisiológica y me lavó la cara. Ajá. Y nada, tenía los dientes torcidos, entonces el golpe que me dieron me reventó todo el ojo, me cortó por el impacto,
en modo de defensa mi cuerpo fracturó, y se fracturó el maxilofacial, y un hueso voló hacia atrás y me cortó el nervio óptico. Ok. Entonces ya de tajo me había quedado sin la vista. Los estragos de la primera jornada se podían evidenciar en la calzada de las vías, que se tornaron de un color negro carbón, producto de la quema de llantas por parte de los manifestantes. La destrucción, los detenidos y los heridos fueron parte del escalofriante paisaje que dejó como saldo 195 personas retenidas a nivel nacional y 25 policías heridos a tan solo haber finalizado el primer día de paro nacional. A las 4 de la tarde llega un comunicado, en este caso desde los dirigentes del transporte a nivel nacional, donde habían negociado con 3 puntos. ¿No es cierto? Un punto, no me acuerdo ahora mismo, un punto, el incremento del 10% al pasaje en todo el país. Segundo, había alguna cuestión de subsidios para ¿cómo se llama? Para las partes de los vehículos, ¿cómo se llama esta? Para los repuestos de los vehículos, un porcentaje. Y tercero, era esto hasta chistoso, 24,000 neumáticos para las unidades vehiculares. Con esos 3 puntos decidieron, y por eso levantó la movilización los transportistas. Esa noche, la del jueves 4 de octubre, sorpresivamente los dirigentes del transporte pusieron fin a su lucha. A través de una rueda de prensa instalada en un hotel de la capital, se vieron firmes en su decisión mencionando: hasta el día de hoy, nosotros hemos cumplido con nuestras bases. Por lo tanto, hoy día, de nuestra parte, se termina la medida de hecho. El comunicado de los transportistas fue muy polémico. Les sirvió para deslindarse de los actos violentos ocurridos en los primeros días de protesta social y liberar a sus dirigentes detenidos. Nadie entendía cómo de un día para el otro los transportistas terminaron el paro antes de que el decreto sea derogado. Las gestiones que tenga que hacer el gobierno nacional frente a la medida y las repercusiones están en manos del gobierno. Si la Agencia Nacional, el Ministerio de Transporte, los ministros respectivos tienen a bien tomar sus decisiones con revisión de tarifa, eso ya es una responsabilidad de respuesta frente a lo que nosotros hemos reclamado. Claro que quedamos con un nivel de indignación, pero claro, los dirigentes a nivel nacional se retiraron, pero el transporte en las provincias, en las bases, quedaron sosteniendo hasta el último, a tal punto que para el traslado a la ciudad de Quito, como algunos inventaron, ¿no?, que está ingresando recursos económicos de otros países que han planificado la movilización en otros países, cuestiones así. ¿En qué venimos desde las provincias? Fueron en los transportes. En el transporte pesado, en el transporte liviano, en el transporte escolar. En eso trasladamos a la ciudad de Quito. ¿Por qué? Porque había una participación directa y las bases se sentían traicionados, en este caso por los dirigentes a nivel nacional. Mire cómo se le llevó. ¡Mira esa huevada! ¡Sí! ¿Ves? Esa se llevaron allá también. ¡Sí! Tras la finalización del paro por parte de los transportistas, el malestar social por las medidas económicas se mantenía. No había indicios de que el gobierno quisiera llegar a un acuerdo, mientras que en las calles, los robos, saqueos y altercados a comercios fueron parte del escalofriante panorama de aquel día. En un abuso de fuerza está tratando de saquear algunos locales comerciales de aquí o parando la marcha de los vehículos
para intimidar a través del uso de objetos contundentes. Estamos atendiendo el conflicto generado por el gremio de taxistas en el centro y norte de la ciudad de Guayaquil, desatendiendo los temas de seguridad, pero aquí estaremos todo el tiempo para precautelar la seguridad. Sin nadie a la cabeza de la protesta social en contra del denominado paquetazo, parecía que la protesta quedaría sin rumbo. Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se hizo presente. Esta organización, que cuenta con vasta experiencia en levantamientos populares, decidió declarar estado de excepción en todos los territorios indígenas. Esto, entre otras cosas, por la brutalidad y falta de conciencia de la fuerza pública. De esta forma, se hizo oficial su participación en las protestas de octubre 2019. Raúl Chilpe murió el 6 de octubre en Azuay, en Molleturo, en un atropellamiento. No por parte de la policía, no por parte de Fuerzas Armadas, sino por parte de un vehículo particular que trataba de superar los obstáculos y los montículos con los que los manifestantes habían interrumpido la vía 2 días antes ya. La primera muerte en el contexto de las protestas de octubre 2019 se dio producto del cierre de vías y retención de vehículos por parte de los manifestantes. Exactamente al mediodía del domingo 4 de octubre, en el sector conocido como El Chorro, ubicado en la vía Cuenca-Molleturo, se encontraba Raúl Chilpe, quien pertenecía a la comunidad Luz María, ubicada en la parroquia rural de Molleturo. Él estuvo presente como espectador en uno de los bloqueos de su comunidad cuando un vehículo negro que iba con dirección Cuenca-Guayaquil decidió acelerar para pasar el cierre, llevándose consigo a Raúl y terminando con la vida de un obrero que era el sustento de su familia, especialmente de su madre, una adulta mayor con discapacidad. Él queda con mis hijos allá, pero fuera del paro, él no tiene nada que ver, él ha dejado la moto por allá y ha estado caminando en la vía, esperándome. ¿Ustedes desmienten que él estuvo en la protesta? No, él no estaba, él vino a dejarme a mí. Yo vengo a hacerle levantar de la cama para que me venga a dejarme a mí, para que haga regresar la moto. La muerte de Raúl Chilpe se considera aislada a los eventos de octubre 2019, pues sus familiares mencionan que Raúl no compartía los ideales de bloquear vías como forma de protesta. Desde el gobierno central y la gobernación de la Azuay, no existió un pronunciamiento claro sobre su muerte. En un comunicado publicado el lunes 7 de octubre del 2019 desde esta entidad, se menciona que rechazan los cierres viales realizados por los comuneros que son liderados por el presidente de la Junta Parroquial, Carlos Morales. Líneas abajo mencionan que hicieron todo el trabajo posible para hacer llegar la ambulancia que atendiera a Raúl. Sin embargo, debido a los cierres viales, el personal médico tuvo que avanzar caminando al lugar del accidente. Mientras desarrollamos el documental, no logramos dar con los familiares de Raúl Chilpe. En nuestras investigaciones, hemos encontrado un fragmento que es mencionado por los familiares del Hoyo Oxiso y publicado en Wambra S. Nos han ofrecido que nos van a ayudar, a dar un beneficio, pero no, nada. Yo creo que ya no tiene sentido hablar. Al momento está en marcha un proceso judicial, pero todavía no hemos dado con el paradero de la persona que lo atropelló. Después de 5 días de haber iniciado las protestas sociales, la lucha entre policías, militares y civiles se mantenía presente. Las clases seguían suspendidas
A excepción del régimen litoral, Iquitos, la capital, esperaba la llegada del movimiento indígena, que días atrás anunciaron una gran marcha para el 9 de octubre. Los centros históricos, patrimonio cultural de la humanidad de Cuenca y Quito, permanecían militarizados y vallados, las paredes manchadas y violentadas por manifestantes que buscaban la forma de defenderse ante las armas de la fuerza del orden, en lo que parecía una batalla campal entre ecuatorianos de diferentes bandos. Batalla campal que dejó 4 personas muertas, víctimas de la violencia desmedida por parte de los policías hacia la sociedad en general. Muertes que hacen que el lunes 7 de octubre sea recordado como el día más sangriento en el contexto de las protestas sociales. Y ya pues, entonces ha dicho a los amigos todos que hagamos levantamiento para el paro y han estado viniendo para hacer el paro. Ahí están así grupos de ellos, de mujeres, tanto como hombres. Entonces están así y luego están grupos de ellos, vienen así. Y luego los policías igual vienen del mercado de San Roque y otros vienen de acá, del otro lado. Entonces ahí están ellos están en montones y primero pega, ahí lo que pega es a la mujer, y lo que está cargado el bebé, le pega. Y luego se separan a los 3 y ahí se viene con otras motos y los 3 motos vienen y mandan así. Y luego mi padre así, él también a veces no es así para correr nomás, entonces él también queda parado, entonces igual se empuja la moto y él quiere sostener así, ya se queda guindado, pero viene el policía, baja de moto y se da con el tolete y ya no se puede sujetar cuando uno se está rompiendo la mano y se va de uno para adentro. Según el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos ocurridos en octubre del 2019, José Daniel Chaluiza Cusco y Marco Humberto Otto Rivera son los nombres de 2 de los 4 fallecidos víctimas de la represión policial en octubre del 2019. El contexto de su muerte se da en el puente peatonal ubicado en el viaducto 24 de Mayo, sector San Roque. En ese lugar fueron sorprendidos por policías motorizados quienes perseguían a un grupo de manifestantes desde el mercado San Roque. En la mitad del puente se vieron acorralados debido a los golpes, los gases y el miedo. Cayeron de una altura de alrededor de 3 metros, yaciendo en el piso por varios minutos, mientras nadie los auxiliaba. Mi hija dice, mami, digo, ¿qué pasó? No estarás durmiendo. No, dice mamita, ya se fue a Lucho con el Víctor. Digo, dice, ya me quitó el sueño. Dice, ¿sí viste las noticias? Le digo, así, cuando trinzo en el teléfono, dice, ñañita, ¿viste las noticias del puente de San Roque? Dice, ¿qué ha pasado? Bien. Dice, vele. Y le manda el video. Y ella también, ay, dice, pobrecito, así, pero ni ella no se dio cuenta. Dice, pobrecitos, lo que les han botado de los puentes, dice. Cuando a vuelta le llama a la chica, ya eran las 12. Le llama a la chica, Marcia, ¿no viste? Dice, sí. ¿No sabes quiénes son? Le dice, dice, vele. Y le manda otro. Pucha, mi hijo se puso pálida. Digo, ¿qué te pasa? En eso que me iba a decir, pum, vuelta el teléfono. Me dice mi hijo, mamita, dice, díctame el número de la cédula de mi ñaño. Yo fui tranquila, cogí la libreta, ya le dicté. Y digo, ¿qué pasó? No, nada, mamita, dice. Pero ya le noté así nervioso. Bueno, dije, bueno, ojalá que no sea nada grave, así, pero yo no, que entre dudas, ¿no? Cuando en eso, vuelta me llama, mami, dice, falta un número. El número, el último es el 2, le digo. Ya. Y me volví a cerrar. Cuando, ¿qué sería? Vuelta me llamó. Y eran las 12. Dice, mamita, verás, dice, tienes que ponerte fuerte, dice.
Le digo, ¿por qué? Verás, mami, el Marquito está en el hospital y está en coma. ¿Cómo así? Sí, mi hijo conversó conmigo, estaba bien, le digo. No, mamita, pero tranquila, dijo, tranquilízate, yo estoy aquí. Y en eso mi hija sale gritando, dice, mami, mi ñaño se ha caído del puente y bulum. Ha sido mi ñaño, dice, es mi ñaño. Y yo me quedé tonta y de ahí le llamo al hermano Jorge. Dice, ¿qué pasa? Baje en breve, le digo, baje en breve, ayúdenme. Y hasta eso mi hija ya reaccionó, dice, mi ñañito se ha caído, mi ñaño, y gritaba desesperadita. Es que ellos nunca se separaron, nunca se separaron, y el dolor de ella ya sufrió, se enfermó. Y ahí llama a mi otro hijo, madre mía, mi otro hijo, dijo, mi ñañito no puede, no me están mintiendo, dijo, y bulum, se me cayó. Es que no querían, es que no pensábamos y Dios mío, y se me hizo tan larga la noche, le juro que quería que ya amanezca, que no pegamos, yo a lo menos no dormí nada, dije, sí, mi hijo estaba conmigo, él no estaba, pero ¿por qué está en coma? O sea, no entendía por qué si mi hijo estaba conversando, riendo. Desde el gobierno y los medios de comunicación de aquel entonces, la versión fue de que los jóvenes eran delincuentes y al verse acorralados decidieron saltar del puente. Pero estos argumentos se contrastan por quienes los conocían de verdad. Sus familiares, amigos y conocidos fueron quienes contaron la realidad de un estibador que laburaba para mantener a su familia y un joven con discapacidad que trabajaba honestamente para enorgullecer a su madre. Entonces el médico me dijo, está con vida. Y yo le pregunté al doctor, ¿seguro que tiene la vida? Sí, sí tiene la vida. Y entonces me pidió pinta de sangre de 12 personas. Entonces nosotros ya estábamos para donar eso. Entonces yo ya sabía, porque ya me dijeron que no está solo con oxígeno. Entonces mi pensamiento, yo antes de entrar a la visita, yo pensaba y me pensaba, no, ya estás golpeado hace poco nomás, pero supuestamente, lastimosamente, cuando yo no vi, entonces no creía. Y esa misma costilla que tenemos nosotros, había habido 2 pedazos, una sola hecho. Y el pulmón, ya de una vez hecho jocho, reventado. E igual la noquita de acá, ya libre, ya salido, ya como fuera que de muñeco, alzando así. Entonces supuestamente el defuntito, mi cuñado, falleció enseguida. Yo le pregunté al médico legal, le dije, disculpe doctor, le digo, entonces ya ha sido fallecido, entonces ¿por qué él estaba con oxígeno hasta 3 días, creo, no? 3 días en el hospital. El médico legal me dijo, según que el corazón, de 3 venas del corazón, que todavía le funcionaba. Entonces por eso le metieron el oxígeno para ver si recupera o no recupera. Cosa que le digo, en el hospital la gente era amontonada. ¿Cómo está Marquito? Yo decía, Dios mío, ¿por qué tuvo que pasarle eso? De ahí ya me dejaron entrar. De ahí la doctora me dijo, mi hija, verá, dice, su hijito se le puso un sedante para ver que dentro de 6 horas él reaccionaba y le operaban, pero él ya no reaccionó. Él no me vio a mí. Cuando yo entré le dije, Marquito, levántate, ¿qué haces ahí acostado? Le cogí de su manito. Le digo, Marco, le ajustaba la manita y solo este dedito. Solo ese me hizo así. Así, digo, mi hijo, ¿qué te pasó? Y solo ese dedito. De ahí me sacaron, de ahí entró el papá. Nos confundimos de cama. Es que no le pensé ver. Era todo esto destrozado, hinchado, sin las muelitas. Por el impacto de la caída. Claro.
todo esto forrada su cabecita, su piernita tenía todo, decían que estaba roto aquí, en la otra piernita, los bracitos, las manitos. Sibel Martínez, presidenta de la comisión encargada de investigar estos casos, menciona que la protesta no se hacía diferenciación entre quienes manifestaban y quienes no, y simplemente se disparaba de forma generalizada. Nosotros sí creemos, porque hay documentos al respecto, que sí se conocía del hecho, tanto más lo que ustedes acaban de decir. Se metió a todos en un mismo saco y se dijo que eran grupos subversivos o grupos terroristas. Y no hubo durante ese manejo una disquisición de quién era un violento y quién no. Simplemente se disparó a todos o se maltrató a todos, ¿no es cierto? Y eso se evidencia en cada uno de los, digamos, análisis que hicimos de las víctimas. El caso de Otto, por ejemplo, ¿no es cierto? En donde ustedes ven ya en el análisis como tal, que incluso el momento en que están colgados, por ejemplo, del puente, les dan con los toletes en las manos, le rompen las muñecas a las 2 personas que cayeron de ahí. Entonces, el análisis debe ser más profundo. Esta disquisición que dice el ex vicepresidente, yo no creo que sea tanto así. Las declaraciones de Jarrín lo dicen con claridad. Se tratan de grupos subversivos. Puedo opinar de casos que no conozco al detalle. Yo lo que he visto es el mismo video que tú has visto y he leído el mismo informe que está en la esta porque me preocupé cuando hablaron del informe y cuando vi que los 2 casos de lesa humanidad eran esos, dije, chuzo, o sea, digamos, no veo por dónde, me explico. No, yo personalmente no veo por dónde, pero lesa humanidad fuese que tú me muestres una ejecución extrajudicial, un tiro en la nuca, alguien que lo arrodillaron y le dispararon por la espalda a un policía, y aún así sería responsabilidad individual de ese policía, salvo que se demuestre que hubo una orden de alguien superior de que haga eso, pues, ¿no? Porque uno no puede responder por el accionar de los 45.000 uniformados que tiene el Ecuador, pues. ¿Cómo va a ser un tema de Estado? Hubiese salido pues una disposición de disparar a mansalva a los manifestantes. ¿No hubo disposiciones así? Jamás, pues, jamás ocurrió tampoco. Pero en ese caso no. Si Y tampoco lo hubiesen obedecido porque es ilegal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía del Ecuador. Las evidencias de una violencia desatada se mostraban con las denuncias del uso de bombas lacrimógenas caducadas, el préstamo de material antimotines no letales traídos desde Colombia y la muerte de 4 ciudadanos en un mismo día. Para las organizaciones sociales, los responsables eran la fuerza pública, en especial la Policía Nacional, dirigidos desde el gobierno, que anunciaba el no dar el brazo a torcer. Para finalizar este 5º día de movilización social, los manifestantes perpetraron acontecimientos que irían tomando más fuerza en los posteriores días, como el querer tomarse la Asamblea Nacional y la primera toma violenta de la Contraloría General del Estado, ambos hechos ocurridos entre las 7 y 8 de la noche de aquel día. A la lucha, compañeros, a la lucha, Efectivamente, no nos olvidemos, el día miércoles, ahora mismo no voy a precisar, miércoles, al amanecer, ¿no es cierto? Todos los vehículos a las 12 de la noche estaban llenando de gasolina y toda esta situación. Nosotros nos reunimos al siguiente día, en este caso al jueves, y recorrimos todas las organizaciones de base, convocamos inmediatamente a la reunión y efectivamente dijimos, oiga, pero aquí no podemos seguir soportando. Yo creo que la fecha del 14 está bastante lejos, 14 días todavía, y hay una reacción de la población, así que en Cotopaxi, en Cayambe, en Imbabura también me parece importante, Tungurahua, fueron como las provincias que inmediatamente reaccionaron. El acontecimiento más relevante del día 6 fue la llegada de los manifestantes indígenas hacia la capital. Este hecho ocurrió tras haber llegado a un acuerdo con las bases de su organización de adelantar la fecha de las movilizaciones
tras la negativa del gobierno en el pedido de la derogación del decreto 883. En coordinación con algunas provincias decidimos trasladar a la ciudad de Quito, en vista que el gobierno nacional no hizo caso. La llegada del movimiento indígena a Quito no pasó desapercibida, y cientos de adeptos salieron a las calles con bubucelas, cantos, gritos y aplaudieron en agradecimiento por unirse a la lucha de sus ideales. Además, el movimiento indígena no estaba solo durante las protestas. Los acompañaban otros actores sociales importantes en la toma de decisiones de la sociedad, como estudiantes de secundaria y universitarios, grupos feministas, ecologistas, activistas de la sociedad desempleada, etc. La lucha social a momentos parecía verse envuelta por los intereses de los políticos de turno que, a medida que avanzaba la protesta social, solicitaban un adelanto en las elecciones y hasta la renuncia del primer mandatario. Y esta asamblea tiene que determinar el incumplimiento de funciones y avanzar hacia la destitución del presidente Moreno. Necesitamos y exigimos también hacer en este espacio eco de la voz ciudadana que piden adelanto de elecciones. El gobierno de Lenín Moreno tiene una sola disyuntiva: o se cae este paquetazo que afecta a la mayor parte de los ecuatorianos, o se cae el gobierno. Mientras en otro escenario la Asamblea Nacional no pudo sesionar durante el estallido social y aproximadamente a las 3 de la tarde del martes 8 de octubre, un grupo de manifestantes entró arbitrariamente al pleno de la institución, tomándose este edificio como una muestra de victoria simbólica frente al gobierno. Aquí venimos por pueblos, porque sacó subió el combustible. Para nosotros no le conviene eso. Los banqueros, para ricos, para millonarios, sí está. Eso, pero para nosotros no le compete, compañeros. Entre los principales responsables de este acto estuvieron Jaime Vargas, Salvador Quispe y Yacu Pérez. Sin embargo, este último desmiente el haber participado e ingresado de forma violenta al edificio y alega que las acusaciones por terrorismo que ha recibido son incoherentes. Nosotros lo que queríamos es que se derogue, se deje sin efecto el subsidio a los combustibles, la derogación al subsidio. Y cuando llegamos ya a la asamblea, y eran miles de gente, yo calculo unas 200.000 personas en Quito. Resulta que ya estuvimos accediendo y en los patios de la asamblea, hasta los patios de la asamblea ingresamos. Yo personalmente no ingresé más allá porque me dijeron: oiga, pero si no está el presidente de la asamblea. Dije, ¿averiguaron bien? Sí, no está aquí. No hay un asambleísta. Claro, la asamblea no estaba ahí. No estaba. Nos enteramos ahí que no estaban, que se habían ido a Guayaquil, estaban con Lenín Moreno. Dije, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido. Entonces, regresemos. Yo empecé a regresar y en eso ya unos 20 metros, 10 a 20 metros, saliendo de la asamblea, vino las bombas lacrimógenas de manera indiscriminada y supe que algunos compañeros habían ingresado al recinto legislativo y con los gases y todo tuvieron que abandonar. El celebrar la independencia de una ciudad o nación del yugo español suele ser motivo de fiesta, alegría y de descanso de las actividades cotidianas. En Ecuador, cada 9 de octubre, Guayaquil celebra ostentosamente su autonomía. Los desfiles, festivales y ferias hacen parte de esta celebración que en el contexto de las protestas de octubre del 2019 no fue posible. Compatriotas, me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No,
los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. Para ese entonces, el presidente del Ecuador cambió su sede a Guayaquil, pero el motivo no fue para celebrar la independencia de la ciudad. Más bien lo hizo por recomendación de las Fuerzas Armadas, pues debido al estallido social, existía un alto riesgo de la toma del Palacio de Carondelet. En este caso, nosotros preveíamos que no teníamos que llegar a ese momento. Primero por las condiciones del señor presidente y también, desde luego, por qué llegar a ese momento de tomar ese riesgo. Entonces, lo más importante era evitar en algún momento ese riesgo. Entonces, fue entendido y comprendido, y con eso quiero también recalcarlo, el señor presidente autorizó su salida de una forma totalmente cuando existieron todas las condiciones, y no creo yo que eso también habría que analizarlo en un momento, no esperar que presionen o que haya ya un riesgo alto para sacarle a la autoridad. Para el gobierno, no solo había el temor de que se tomen el Palacio de Carondelet, también temía que su gobierno sea derrocado. Por tal razón, siempre se mostró la imagen del vicepresidente y presidente juntos, como muestra de un gobierno sólido ante sus decisiones antipopulares. Tal vez hubo este miedo de que pueda ser derrocado. Siempre, desde el principio. Por eso se cambió la sede de Guayaquil. El gobierno interpretó esto como un intento de golpe de Estado, sin duda. De hecho, mi rol durante esos días era sentarme al lado del presidente en cadena nacional para, a través de una comunicación no verbal, dejar claro que, a diferencia de los vicepresidentes que habían estado antes, yo no me prestaba a un golpe de Estado. Ese era principalmente mi rol. Porque ¿dónde empiezan los golpes de Estado? En la vicepresidencia de la República. Entonces, sí existía la preocupación, una preocupación real. De hecho, se intentaron tomar la asamblea para desde ahí destituir al presidente de la República. Son hechos que están documentados. Hicieron un manifiesto, si no me equivoco, y en más de una ocasión los mismos actores políticos dijeron que el objetivo era derrocar al presidente. ¡Metan fuego, chamos! Desde su nueva sede, el gobierno tomaba decisiones y acusaba directamente a líderes políticos de ser los responsables de la crisis social que se vivía en octubre. En las imágenes es evidente que los más violentos, aquellos que actúan con la única intención de agredir, dañar, son individuos externos, pagados y organizados. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas. Al caer la noche de un día más de manifestaciones violentas, el gobierno, mediante una publicación en Twitter, dijo que había un acercamiento con los sectores indígenas, que se había identificado a elementos perniciosos durante las manifestaciones y que éstas habían vuelto a ser pacíficas. Tu frente la diosa, más que el sol contemplamos lucir. En la noche, con la indignación que habíamos vivido toda la mañana y tarde, ver tantos heridos, tantos niños bañados prácticamente en hollín, y gente que venía seca, que no había probado agua en algunos días. El barrio y muchos barrios más se deciden a mandar un mensaje de que vamos por el cacerolazo por la paz y a pedirle ya al gobierno que pare. De nuestro Quito
la mayoría de los barrios, el 90% de los barrios se juntaron a ello. Obviamente que el 10% de la González Suárez y barrios pelucones no estuvieron. 5 personas fallecidas, 554 heridas y 929 detenidas fue el balance que hacía la Defensoría del Pueblo tras 8 días de protesta social, que parecía no tener fin ni con la propuesta de diálogo impulsada por el gobierno nacional. Una de esas víctimas y parte de las 20 personas con lesiones oculares es Yajaira Urresta, una joven moradora del barrio La Tola de la ciudad de Quito. Su historia se narra desde la impotencia de una defensora de los derechos humanos que fue víctima de la represión policial. Yajaira fue violentada con un perdigón de bomba lacrimógena en su ojo, mientras se desarrollaba un cacerolazo general en la capital del Ecuador. Recuerdo que primero fue un camión de los militares. Yo estaba cerca al muro de contención que divide la oriental, sentido sur-norte y norte-sur. Estaba con mi olla, estaba con mi cuchara de palo. Estaba junto a mi madre, junto a mi hermana. Los vecinos estábamos parados, tocando la olla. Pasó el camión de los militares y nos confiamos porque los militares nos alzaban el pulgar y continuaron el camino. Minutos después, se detiene un camión mucho más grande de color negro con elementos de la policía y fue sorpresivo. Se bajaron de la parte de atrás, uno de ellos se paró en el muro de contención y sonaron las 2 primeras bombas lacrimógenas. Yo me quedo atrapada entre la bomba lacrimógena en la parte de atrás y el uniformado adelante. Entonces lo único que yo hice fue botar la olla, botar la cuchara y alzar mis brazos en indefensión y gritar que me dejen salir porque me estaba ahogando con la bomba. Él no recuerdo qué me decía porque estaban encapuchados, estaban con todo el traje antimotines. Lo único que se les veía eran los ojos y las siglas que estaban en su pecho, que recuerdo que era GOM. Alcé la mirada y ya le vi a él apuntando una two-fly, que es la de bombas lacrimógenas, justo a mi cara. ¿Directamente a qué distancia más o menos se puede decir que estaba? El peritaje externo a la policía evidenció que fue a 2,15 metros el disparo. O sea, bastante cerca. Y lo único que hice fue virar la cara, fue lo único que pude hacerlo porque fue fracción de segundos. Y solamente sentí un golpe, pero horroroso en mi cara. No sé cuánto tiempo quedé sin aliento, no sé cuánto tiempo quedé semi-inconsciente. Lo que me hace recobrar la conciencia es porque el pequeño casquillo que sale del arma, dentro del arma de lo que hemos hecho la investigación, se queda un casquillo largo, que ese es el que botan y vuelven a cargar. Pero en ese casquillo largo hay un casquillo mucho más pequeño, el cual sale impulsado por pólvora y fuego, y eso es lo que se me impregnó en la cara y me hace recobrar la conciencia, lo que se comienza a quemar la cara. Entonces, cuando siento que se me quemaba la cara, lo que trataba era de sacar lo que me quemaba. Y lamentablemente con mi mano derecha saqué el casquillo y sentí que todo salió. Se desprendió el músculo, se desprendió el ojo y el uniformado seguía parado al frente mío. ¿Seguían disparando? Seguían disparando los demás y él estaba cogido el arma así y me seguía viendo. Y yo nunca caí al pavimento, cosa que sí agradezco a la vida que no haya caído, porque según los médicos, si yo caía con la fuerza que sale ese proyectil, pues me destapaba el cerebro en el pavimento. Me llama una ex amiga de derechos humanos
y me dice que le ha buscado la ex ministra María Paula Romo y que quería tener una cita privada conmigo. Pero que vaya sola, sin abogados, que vaya absolutamente sola. Me asusté al momento de llegar a la plataforma norte porque era un centenar de policías afuera armados y equipados. Aún así nos hicieron subir, nos recibió María Paula, estaba muy amable. Nos hizo sentar con una señora que luego por sus ataques supe quién era, una señora de apellido León. Estaba mi madre, mi persona y ella a mi costado derecho. Entonces la primera pregunta que ella me hizo fue, Yajaira, ¿qué pasó? Le conté absolutamente todo con lujo de detalles. Después de eso me dijo, ¿estás recibiendo ayuda médica? Le dije, sí, estoy en el hospital militar, me estoy haciendo atender ahí. De ahí me dijo, bueno, nosotros vamos a analizar. Cuando dijo analizar, me detuve y dije, esto no va bien. Me dijo, vamos a analizar cuál es tu proceso y el de los demás. Pero yo en este momento no puedo hacer absolutamente nada porque estoy atendiendo los casos de daños psicológicos que recibió la policía. Le dije, de acuerdo, o sea, tal vez sí hubo algún policía que le pasó algo mentalmente y que por eso incluso un medio loco me disparó sin dar motivo. Luego me dijo, pero bueno, Yajaira, aquí en nombre de la amistad y en nombre de las luchas que hemos llevado como defensoras de mujeres, mejor dime qué quieres y cuánto quieres y solucionemos esto. Cuando me hizo esas dos preguntas, fue más fuerte que el bombazo que recibí el sábado 12. Entonces ahí sí me molesté, tengo que ser muy franca, me molesté. Y en voz firme le dije que yo no necesitaba absolutamente ninguna migaja del gobierno. Que si yo tenía que saber la verdad, era con nombres y apellidos de quienes estaban involucrados en la matanza general. Y que no era la única que yo había perdido mi ojo. Y que unos cuantos centavos, o los millones que me quieran dar, no equivalen al daño que me habían hecho. Y que yo quería el nombre de los y las responsables. Ese mismo día, Amnistía Internacional exigió al gobierno del Ecuador detener la represión policial y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, también reconoció que existieron denuncias de actos violentos cometidos por manifestantes, como violaciones a mujeres policías, secuestros arbitrarios, agresiones a comunicadores, etc. Hechos que atañen el concepto de protestas pacíficas. Están en este momento, adelante, está este momento el coronel de policía está siendo interrogado por parte de los dirigentes de la ¡Sean humanos, compañeros! ¡Esto es pueblo, carajo! ¡No sean cínicos! ¡No sean asesinos! ¡Estos somos tus hermanos! ¡Luchamos por nuestra causa! ¡Luchamos por nuestros hijos! ¿Qué les pasa, compañero, hermano, ecuatoriano? Ver morir a mi gente. Eso me ha indignado y he convocado a nivel nacional. Vamos a radicalizar con mayor fuerza, compañeros. De hecho, ese día la CONAIE liberó a 8 agentes policiales y comunicadores que mantenía retenidos contra su voluntad desde la mañana y a quienes amenazaron con aplicar justicia ancestral si las fuerzas del orden atacaban su sede. Están varios uniformados aquí y sería bueno preguntarles, ¿están bien ustedes? ¿Están bien físicamente? Sí, estamos bien, hasta el momento estamos bien. ¿Cuántos son? Estamos 8 policías aquí, una mujer policía y 7 hombres. Muchísimas gracias. Coméntenos dónde fueron retenidos ustedes. Bueno, nosotros nos acercamos de forma pacífica, donde un compañero indígena para solicitarle de un patrullero que lo habían retenido. Y le indicamos de que no vamos ya a actuar con violencia, de que le acompañábamos, inclusive le escoltábamos hasta este sector
Y eso es lo que hicimos. Vinimos voluntariamente escoltando a los compañeros y dando muestras de que la policía no es una policía represiva, ya la violencia tiene que acabarse. Eso es lo que le hemos dicho. ¿Qué pasó? Hemos llegado hasta acá y estamos voluntariamente aquí, como vuelvo y repito, hasta ahora estamos bien y esperemos que los acuerdos salgan lo más pronto posible a fin de precautelar la integridad, no solo de nosotros los policías, sino de todos los que estamos aquí. En el 9º día de movilización social, el presidente de la República, a través de una cadena nacional, hizo un llamado a la dirigencia indígena y sus bases para llevar a cabo un diálogo nacional. El objetivo de este era buscar soluciones para evitar más violencia y llegar a un acuerdo sobre el decreto 883. De las organizaciones indígenas y a sus bases. Es indispensable frenar la violencia. Hay que encontrar soluciones para los temas del país y sobre todo del campo. Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Lo repito, hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo. Sentémonos para conversar, dialogar sobre el decreto 883. Hablemos de a dónde deben dirigirse sus recursos y asegurémonos de que vayan a quienes más lo necesitan. Pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias. El país debe recuperar la calma. Que el país sepa que tenemos la voluntad del diálogo. El llamado al diálogo siempre fue confuso. Si bien desde el gobierno había la intención de dialogar desde el primer día de manifestaciones, su discurso era otro, pues la bancada de Moreno profetizaba que no daría el brazo a torcer. De la misma forma, los comunicados de la organización indígena no parecían reflejar una actitud positiva frente a un diálogo que diera una salida al caos social que se vivía. Por el contrario, días antes, la CONAIE presentó un comunicado firmado por el presidente de aquel entonces, Jaime Vargas, donde expresaba: Nada de diálogo con un gobierno asesino. El mismo también llamó a radicalizar acciones, mediante bloqueo de vías y las tomas de edificios públicos. Según Leonidas Issa, la confusión de llegar a un acuerdo entre manifestantes y el gobierno se dio porque el diálogo que proponía el gobierno se tenía que hacer con las bases y con los que se encontraban en las calles, mas no con los líderes políticos y sociales. Habían actores políticos como el doctor Salvador, seguramente Yacu Pérez, los otros sí querían el diálogo, pero el diálogo tiene que ser con la decisión de los que están luchando, pues. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho, nada fuera del seno de las masas que están luchando. Si es que vamos a decidir un diálogo, tiene que ser con los que están luchando. Nadie puede actuar sobre aquello. Debe haber el diálogo, sí, pero con la decisión de los que luchan. No pueden ir a nombre de los que están hasta perdiendo la vida los otros que dialoguen. Mientras el gobierno nacional y la CONAIE no se ponían de acuerdo para establecer un diálogo y darle fin a la crisis social y económica, las protestas sociales, la violencia entre la policía, militares y civiles continuaban. El sábado 12 de octubre, un día antes del diálogo nacional, se produjeron acontecimientos importantes que aún no tienen respuesta. Uno de los más relevantes de la jornada fue el incendio y destrucción de las instalaciones, oficinas y documentos de la Contraloría General del Estado. Piso completamente porque lo que hicieron es entrar y quemar, algunos vehículos, y donde fue la quemazón de los vehículos sí hubo afectación. ¿Y en los pisos exactamente? Sí, ahora vamos a ir subiendo, vamos, claro. Si quiere vamos a dar una vuelta por acá, claro, para que vayan observando cómo
por donde estuvieron en la mayor parte. O sea, en la mayor parte de los casos lo que hicieron es venir a afectar, hacer el mayor daño posible, robar cosas, sustraerse equipos, computadoras, bueno, desaparecieron muchas cosas. Entonces, más que protesta, fue vandalismo. Frente a este caso, una de las primeras acciones de la Policía Nacional fue la detención de 27 personas que se encontraban en la terraza y oficinas del edificio, según lo confirmó la exministra de Gobierno María Paula Romo en su cuenta de Twitter. A mi hermano menor yo le veo irse a esa dirección, al edificio de la Contraloría. Hasta ese momento la Contraloría ya estaba abierto. Como decía, los mismos policías ya estaban de civil, así vestidos de protestantes. Estaban diciendo que suban, incluso tenían ahí una tipo bandejita lleno de piedras, que decían suban, lleven piedras, arriba están los policías. Y bueno, como yo ya le vi a mi hermano irse, yo solo voy atrás de él y digo, tal vez mi hermano se subió para tratar de cuidarnos, como decía ahí en la reunión, que nos mantengamos unidos y nos cuidemos unos a otros. Y como era mi hermano, de ley tenía que ir a buscarle. Y 2 personas estaban igual ahí en la puerta de la Contraloría, pero deteniendo. Ese era nuestro pueblo, decir que no suban. Y yo hablé con ellos y dije, puedo entrar a buscarle a mi hermano, así que me permitieron. Ahí más adentrito vi a los policías que estaban así de civil, diciendo suban, lleven piedras. Incluso los guardias que cuidaban el edificio estaban adentro solo parados. Y bueno, yo como no conocía ese edificio, yo me fui al fondo y por unas gradas de emergencia. Solo subía gritándole el nombre de mi hermano, que se llama Auki. Digo Auki, y así por cada piso subía, pero solo por las gradas de emergencia. No entraba a ningún cuarto, ninguna oficina, porque no conocía. Solo subí por las gradas de emergencia, subí, hasta que llegué al antepenúltimo piso, que ya decía, ya no la encontré. Ya no podía salir a buscarla a la terraza porque estaban muchas bombas, muchos vidrios, muchas bombas. Y no fue ni 5 minutos que estuve ahí dentro, que le estuve buscando. Así, bien sincero, no fue ni 5 minutos, que ya al momento de bajar no le encuentro a mi hermano. Yo ya quiero bajar y cuando veo ya a los policías, a los militares por esas gradas ya de subida. ¿Qué sentiste en ese momento? Yo ya, como digo, así sarcásticamente, como digo, qué suerte la mía, que no fue ni 5 minutos que estuve ahí dentro y justo cuando entro yo ya suben los policías. Y sí, como dice usted, ya valí, ya no pude hacer nada. Así que yo solo me quedé así, como ya más o menos sé cómo son los policías, los militares, ya les conozco, solo me quedé ahí. Los policías y militares iban barriendo de abajo para arriba. A todos los que estaban abajo iban así subiendo, como que a tratarnos de amontonar. Entre las personas detenidas estaba Lenin Yumbay, un joven indígena de 24 años que se expresa al ritmo de rap conciencia, quien decidió ir a vivir en Quito por temas de estudio y generar mayores oportunidades de vida. Lenin participó en las protestas del día sábado y afirma haber ingresado al edificio público, pero no con la intención por la que lo acusan. Este es el panorama de la Contraloría. Según los informes policiales, Lenin Yumbay fue detenido a las 11:30 de la mañana dentro del edificio de la Contraloría General del Estado. Desde ahí fue llevado a la terraza donde recibió golpes, comentarios racistas por parte de los agentes policiales y después fue trasladado por un callejón que conecta los edificios de la Contraloría y la Asamblea Nacional, callejón que hoy se encuentra inhabilitado. Pero ya nos cogieron la policía más que todo a mí. Me cogió un policía, me cogió del pelo, estuve así hecho con una trenza.
y me cogieron de aquí, me agarraron del cabello, primero me botaron al piso donde estuve ahí y luego ya me alzan de nuevo, me cogen así mismo del pelo y me sacan allá a la terraza, ya nos sacan, nos amontonan ahí a todos. Ya. Y estando ahí igual nos pegan, nos patean y nos botan gas, o sea, nos bañan en gas literal. Gas. Y... ¿No te botaron gasolina? No, gasolina no, solo gas, nos bañaron en gas y estuvimos ahí muchos jóvenes, yo estuve ahí agachado en el piso así, tratando de aguantar el gas, tratando de respirar, porque sí era mucho gas y ya luego cuando pasó el tiempo ya se dispersó el gas, ya nos hicieron levantar, bueno, arrodillar, nos amarraron los brazos. Algunos jóvenes no se levantaron porque estaban desmayados por el gas. Y ahí los policías es como que ellos se estarán haciendo. Solo les cogió así como trapo, como muñeco, que levántate pegándole, no te hagas el muerto, levántate y cosas así. Así que 2 jóvenes se quedaron así desmayados. Ya. Y ya nos hicieron levantar, como ya tipo 11, como la detención de nosotros fue tipo 11. Ya. Y ya nos hicieron parar, igual los 2 jóvenes no se levantaron, le cogieron igual como trapo, les pusieron al hombro, les llevaron. Igual al momento de ya irnos, nos iban a llevar a la asamblea. Ya. Igual ahí los policías como estaban ahí con cascos, con todos esos equipos, nos daban cabezazos sin hacer nada, pegándonos, golpeándonos y así. Así que nos fuimos, nos llevaron a la asamblea. Ha habido una tipo conexión de la Contraloría con la asamblea. Al momento que nos llevaban ya estaban ahí los guardias igual así, bien tapados, bien camuflados, como que ya ellos igual fueron el equipo estratégico de ellos, lo que hicieron. Ya nos llevaron a la asamblea, estuvimos ahí igual, como digo, desde las 11 de la mañana hasta 2 y media de la tarde. Ya. Y ahí es cuando un policía se te acerca, bueno, un policía se les acerca a ustedes y les menciona que de esto lo salvamos. Sí, como ya nos llevaron a la asamblea, estuvimos en la parte de adelante 1 hora sería, luego nos llevan a la parte de atrás, nos hicieron sentar y cuando se acerca igual un policía y un militar, a mí más que todo, a mí ya me echaron el ojo porque me veían con el cabello largo y decían, pensaban que soy algún dirigente o algo. Cuando se acerca y me dicen, a este indio solo córtenle en el pelo, me dice. Y yo solo así, solo alcé la cabeza porque estuve sentado, alzo la cabeza y digo, mejor mátenme. Y digo, pero que no les tiemble la mano porque van a matar a un hombre. Y ahí solo se fueron, calladitos se fueron. De ahí luego nuevamente nos sacan a la parte de adelante. Ahí igual llegó un policía así hecho el loco, que sí, que acuéstense, bótense al piso, nos pisaba la cabeza, nos pegaba. Y ahí ya, luego ya tipo 2 y media de la tarde, 2 y media ya ha sido. Porque ya llegó un policía, llegó así a nosotros con un celular en la mano. Y yo vi la hora ahí, tipo 2 y media era. Y nos dicen, miren de lo que les salvamos, agradezcan, nos dice. Y nos muestra ahí la Contraloría ya quemándose. Se desconoce el nombre del agente policial que mostró los videos a los detenidos sobre el incendio que se produjo a las 2 de la tarde en los interiores de la Contraloría. Aquí parte la incógnita para que el caso siga siendo un enigma sin resolver. Las personas detenidas que fueron acusadas de terrorismo, sabotaje y destrucción de documentos fueron detenidas a las 11:30 de la mañana. Sin embargo, el incendio de la Contraloría se produjo a las 2 de la tarde. Qué casualidad. Estos son archivos aquí de la Contraloría. Según un informe donde se evaluaron los daños ocasionados por el incendio del edificio público, realizado por el Cuerpo de Bomberos de Quito,
En sus conclusiones aclaran que el incendio se mantiene en la categoría de provocado y que los causantes de aquel desastre son los manifestantes que ingresaron de manera violenta a la Contraloría y arrojaron artefactos como bombas Molotov sobre materiales inflamables. Minutos después de que el edificio de la Contraloría estaba en llamas, las instalaciones de Teleamazonas fueron agredidas y también incendiadas por un grupo de manifestantes. Dentro del canal se encontraban 25 personas que fueron resguardadas en la bodega del data center del canal, esperando al cuerpo de bomberos. Tuvimos que escondernos en un cuarto de seguridad en el data center de Teleamazonas, las 25 personas que permanecimos aquí durante todo el día y durante todo el ataque que recibimos por parte de estos grupos de delincuentes. Claramente no están identificados con el sector indígena que está haciendo su movilización. No tienen nada que ver de lo que entendemos. Son grupos que vinieron literalmente a rompernos el canal, a agredirnos, a buscar hacernos daño. Y quiero mostrarles todo lo que nos lanzaron: bombas Molotov, llantas incendiadas. Realmente ha sido duro poder pasar estos momentos muy complicados, muy difíciles para nosotros. La CONAIE, mediante un comunicado en la red social Twitter, se deslindó de los ataques a la Contraloría y medios de comunicación. En las últimas 24 horas, 4 de nuestras ambulancias fueron agredidas y un voluntario resultó herido mientras realizábamos nuestras labores de atención prehospitalaria. Una ambulancia que está al servicio de los pacientes, de algún herido, alguien que esté perdiendo la vida, estaban pasando municiones. Esos vehículos fueron identificados. No, eso no. Ahora vamos a ver qué pasó con los medios de comunicación. Imagínese usted, 4 días en la calle, no para bola el presidente de la República, dice que no pasa nada, ha habido de pronto por ahí alguna disuasión normal en algunas provincias, pero que ya ha sido paliada. ¿Quiénes hacían esa cobertura? Los medios masivos y los periodistas. Usted, después de esas mentiras, ¿usted cree que va en una reacción social así, va a ser tratada como debían ser? Ahí hay una cuota de responsabilidad para que la población ecuatoriana haya reaccionado en contra de los medios de comunicación porque no dijeron la verdad. Eso es la verdad. El domingo 13 de octubre del 2019, el Ecuador amaneció con la expectativa de que el diálogo pondría fin a la protesta social. Por su parte, la CONAIE, después de un proceso de consulta con sus bases, acordó ir al diálogo nacional con la intención de eliminar el decreto 883. Sí, también estaba en las peticiones, sin embargo, en vista que había un nivel de violencia más de escalada, en efecto dijimos muy bien ese punto para discutir ya en la mesa y cómo va a derogar. En efecto, ese punto se trasladó de esta manera, digamos, a la mesa de diálogo. Ahora, ¿quién vino para decir que tenemos que ir? Los que operativizaron fueron los militares. En ese proceso, por ello, para ir abajo a Sangolquí, a la reunión con el presidente de la República, fuimos en buses de los militares. Damos paso de inmediato al lugar donde se lleva este momento los diálogos. Grandes desafíos que estamos viviendo y juntos buscar con sabiduría las soluciones apropiadas. La organización indígena pidió que el diálogo sea público, con la intención de que los ecuatorianos pudieran observar las decisiones que se tomaban aquel día. Un total de 25 personas conformaron la mesa que tenía forma de U y en donde se podía ver juntos a representantes que en días anteriores se pronunciaban como enemigos. Tengo una preocupación, sí. Se los digo con toda sinceridad. Tengo una preocupación y creo que debo agradecerles y felicitarles a ustedes
por haberse desprendido definitivamente de aquellos que se quisieron enancar en una protesta justa de ustedes, se quisieron enancar y generar el caos y la situación terrible que ha alcanzado el país. Ustedes no son así. Nunca los he conocido en el plano de la gente que ha salido a violentar las calles, que ha salido a violentar la integridad de la gente y que ha salido a dañar nuestras hermosas ciudades patrimoniales. Ustedes no lo han hecho nunca y ustedes no son responsables de lo que ha pasado en estos días. Lo son, eso sí, lo son, y qué bueno que hayan decidido separarlos, extirparlos. Si bien Lenín Moreno en su discurso mencionó que la organización indígena no es la responsable de la violencia vivida en las protestas sociales, la CONAIE no pensó lo mismo y responsabilizó directamente a sus ministros de todos los crímenes cometidos durante las protestas y como parte de un acuerdo, Jaime Vargas pidió la renuncia inmediata de María Paula Romo y Osvaldo Jarrín. Pues según Vargas, se violaron derechos humanos de acuerdo al artículo 98 de la Constitución del Ecuador, y ellos son los responsables directos de la represión en contra de los ecuatorianos. Señor presidente, informar este momento, y es un resumen que hemos hecho. Hemos tenido en este proceso de lucha, de resistencia de nuestros pueblos, más de 2.000 heridos, más de 1.000 presos, alrededor de 10 asesinados. Y el número puede aumentarse en este momento. Alrededor de más de 100 desaparecidos a nivel del país. Y hemos tenido tortura de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Y eso es una violación de derechos humanos. Argumento suficiente, señor presidente, pedir a nombre de los pueblos y naciones del Ecuador la renuncia inmediata de la señora Romo, ministra de Gobierno, y señor Jarrín, ministro de Defensa. Solo así el pueblo ecuatoriano tendrá paz y libertad. Después de los primeros discursos para buscar culpables y denunciar las atrocidades que se vivieron en el paro de octubre del 2019, el mediador Arnold Peral dispuso un receso de 15 minutos para que las partes dialoguen con sus asesores y lleguen a los acuerdos que se habían planteado. Los 15 minutos se convirtieron en una eternidad para un país que esperaba una rápida acción por parte de los líderes políticos. Al final, el representante de la ONU leyó una hoja con pocas disposiciones que fueron trabajadas en las que sobresalían acuerdos como: este espacio de receso ha sido un poquito bastante más largo, pero ha sido muy importante porque ha permitido a las partes conversar, intercambiar puntos de vista, acercar posiciones, y tenemos un texto, tenemos un acuerdo. Y me permiten leer este acuerdo entre las partes. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto, integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo y el gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador. En las casas, en las calles y a través de las redes sociales
se expresaba el júbilo y la emoción de la sociedad en general, quienes se veían victoriosos tras 11 días de lucha en contra de un gobierno que impuso medidas arbitrarias sin un diálogo abierto con el pueblo. Después del estallido social, nada ha cambiado. Los ecuatorianos nos seguimos despertando con la misma ilusión de un mejor país como la de aquel 13 de octubre del 2019, cuando la protesta social terminó. Octubre no fue solo una batalla campal entre hermanos de una misma tierra, sino fue un problema económico, político, social y de comunicación que el gobierno de Moreno no supo manejar. Fue un evento que encarnó lazos entre hermanos que compartían ideales, pero de los cuales muchos se aprovecharon para promulgar sus intereses políticos antes que el bien común. Octubre 2019 se resume en represión desmedida en contra de los ecuatorianos, en familias que perdieron sus seres amados y que no obtuvieron justicia como consuelo por parte de las autoridades. Octubre quedará en la historia de nuestro país como un recordatorio más de que somos un pueblo valiente que lucha por sus derechos, pero que se deja manipular por los mismos actores políticos de siempre, que se aprovechan de que los ecuatorianos olvidamos nuestra historia. Levanta tu puño arriba, como el gobierno puede hablar que va si ellos hacen la guerra, entra contra el pueblo y le roban toda su tierra, los derechos humanos al pueblo se lo privatiza, empresarios que nos tienen vigilados desde arriba, el mundo está malo y lo digo por el barrio, hombres, niños y mujeres mueren de hambre a diario, sean solidarios para un país mejor, el gobierno en vez de ser más bueno se pone peor, el hombre se corrompe cuando tú le das poder, todos se desviven por el querer tener, hermanos humanos al grito de guerra que están asesinando a nuestra gente, a nuestra tierra. Somos los hijos del primer levantamiento que nadie trate de pagar. La voz de todo el mundo, chumaquilla, chuchucha, solo pensamiento. Soy valiente, soy guerrero, luchador, soy honesto. Somos los hijos del primer levantamiento que nadie trate de apagar. La voz de todo el pueblo, chumaquilla, chuchucha, solo pensamiento. Soy valiente, soy guerrero, luchador, soy honesto. Descansa, únete a luchar. Los bravos 40 luchando hasta el final, majestad.
invadido y conquistado sin piedad. Los pueblos originarios aún resisten la invasión, reivindican sus derechos contra la dominación. No es el día de la raza ni el de la hispanidad, son más de 500 años reclamando libertad. 500 años pasaron sin que nos puedan vencer. Este es el pueblo unido que luchar es su deber. Con el puño en alto tenemos más poder, pero todo terminó, mi pueblo se cansó, se acabó la explotación y nos alzamos con valor. A todos los caídos en el corazón los llevo, no tengo miedo, con orgullo yo soy una, no lo niego. Paz no es solamente la ausencia de la guerra, seguiremos luchando de pie con mucha fuerza. El poncho es mi bandera, lucha eterna sin frontera. Somos los hijos, primer levantamiento, que nadie trate de apagar la voz de todo el pueblo. Chumaquilla, chuchucha, un solo pensamiento, soy valiente, soy guerrero, luchador, soy honesto. Somos los hijos, primer levantamiento, que nadie trate de apagar la voz de todo el pueblo. Chumaquilla, chuchucha, un solo pensamiento, soy valiente, soy guerrero, luchador, soy honesto. Chayawa pai kunata naya chashka, imaya ñukanchi runa yuyay kunaka, ñukanchi akchata rutushpaka, hasta wami wiñan wantuyashpa, samparishpa, hasta wami miraripa, shinchiyan kuyan shinakatipa, ñuka hatun taita, ñuka hatun mama, ñuka taita, mama, ñuka pachakaman pai kuna shayarishpa, kunankaman parashka, kunanka ñuka puñishinapish, shinchitami kaparina, terrorista nakani no